Bendiciones, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre cada uno de los que en esta hora nos han sintonizado en tu programa, El Sembrador, sembrando la preciosa semilla, la palabra de Dios, esa palabra que transforma, esa palabra que limpia, esa palabra que purifica, esa palabra que es viva y que es eficaz. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Enviamos un saludo. Bueno, ya podemos decir que constantemente le enviamos saludos a nuestro hermano Jiménez, que fielmente está atento a este programa. Desde Anaheim hasta Anaheim enviamos el saludo a nuestro hermano Jiménez y le decimos: hermano, adelante en el Señor. Cristo le ama como ama a toda la audiencia, al Señor Jesucristo. Queridos amigos, amigas, queremos anunciarles, siempre le estaremos, aunque se oiga repetitivo, diciéndoles que Cristo les ama, que no hay nadie más que les ame tanto como el Señor Jesucristo, y que el anhelo de nuestro Señor y Salvador es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para toda persona, que todos procedamos al arrepentimiento y que sepamos que no es la voluntad de Dios que ninguno muera sin salvación, que ninguno perezca por causa de no haberse arrepentido, de no haber reconocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, en este día traemos un tema muy importante. Gloria al Señor, alabado sea Dios, que los que practican estas cosas, ¿cuáles cosas? Unas cosas que están escritas en la sagrada palabra del Señor, que los que hacen esas cosas, los que practican estas cosas, que la Sagrada Escritura nos dice que los que practican estas cosas que vamos a estar mirando en esta noche, la Biblia dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Dios quiere de antemano que sepamos qué cosas no debemos de hacer y qué cosas debemos de hacer. Gloria al Señor. Cuáles cosas son la voluntad de Dios y qué cosas no son la voluntad de Dios. Es en la Biblia, en la santa palabra del Señor, que nosotros, aleluya, venimos al conocimiento de lo que es agradable a Dios y lo que no es agradable al Señor. Gloria al Señor. En esta noche estamos aquí dos exborrachos. Amén. Yo era muy borracho cuando no tenía a Cristo en mi corazón, cuando no había conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hace 34 años, ya casi 35 años, de que el Señor Jesucristo, aleluya, tuvo misericordia de mí, aleluya, y me concedió escuchar su palabra. Gloria al Señor. Y desde entonces, gracias a Dios, gloria al Señor Jesucristo por ello, somos libres, aleluya, de ese vicio que está destruyendo a tanta persona, como es la borrachera, el alcoholismo, así como la drogadicción, tanta drogadicción que hay en estos días, queridos amigos. Pero para eso hay una salida, aleluya. Hay alguien que es poderoso para hacerte libre de cualquier vicio que tú tengas. Solamente, aleluya, ríndete al Señor Jesucristo. Bueno, vamos a dar lectura a la bendita y gloriosa palabra del Señor en el capítulo 6 de Primera de Corintios. Amén. La epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Alabado sea el nombre del que vive y reina para siempre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera epístola a los Corintios. Bendito sea el nombre del Señor. La primera epístola a los Corintios está después del libro de Romanos. Amén. Está San Juan, libro de los Hechos, luego sigue Romanos y luego está la epístola del apóstol Pablo a los Corintios en su capítulo 6. Para los amigos y amigas que les gusta anotar las citas bíblicas, como yo siempre les sugiero, que anote las citas bíblicas, por favor, que damos lectura para que usted las verifique
en la santa palabra del Señor en su Biblia. Usted puede leerla después del programa si gusta, o ahora mismo, y le puede dar una repasada después de la programación ahí en su casa. Gloria al Señor. 1 Corintios capítulo 6, y voy a dar lectura del versículo 9 en adelante, y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Voy a leer una vez más. Tiene signo de interrogación. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y aquí es donde comienza una lista, aleluya, de algunas cosas que la Biblia dice que los que practican estas cosas de esta lista no van a heredar el reino de Dios. Aquí lo dice. Entonces, comienza con lo primero, dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjese que hay una lista en este capítulo de lo que la Sagrada Escritura dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Pero hay una buenísima noticia, porque el Señor siempre, aleluya, cuando nos indica algo que no le agrada, que algo que el Señor nos indica que no lo practiquemos, o que si lo hemos practicado y no podemos librarnos de ello, el Señor es todopoderoso para libertarnos, para librarnos de ello, porque para eso vino el Señor Jesucristo. Gloria al Señor, Él vino a libertar a los cautivos. Bendito sea el Señor, amén. El Señor, cuando declara que el Espíritu del Señor estaba sobre Él, lo había enviado a publicar buenas nuevas. Aleluya, aleluya, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos. Hay personas que no pueden dejar el vicio, y es precisamente porque ya están cautivos, son esclavos de aquel vicio, ya sea de licor, de drogas o de pornografía o de tanto vicio que hay, queridos amigos, y que el hombre no se puede liberar a sí mismo por sus propias fuerzas. Gloria al Señor, pero gracias al Señor Jesucristo, aleluya, que Él, aleluya, es todopoderoso, y cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad del Señor, aleluya, y nos rendimos a Él, el Señor hace la obra en nosotros, como lo hizo en mi persona y como lo hizo el Señor en nuestro invitado que tenemos acá en este día, nuestro hermano Elvio Caballero, que nos va a dar parte de su testimonio, ya que él era un tremendo borracho y que si no hubiera sido el Cristo de la gloria con la libertad, posiblemente, como él ha testificado, ya estaría muerto con nosotros. Queridos amigos y hermanos, nuestro hermano Elvio Caballero. Bienvenido, Elvio Caballero. Amén, aleluya. Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí, verdad, gozoso, porque realmente, pues, solo Cristo puede dar el gozo a una persona, por muy rico que sea una persona. Pero déjeme decirle que sin Cristo siempre va a permanecer ese temor en su vida. No hay una tranquilidad para una persona que no tiene a Cristo. Y déjeme decirle, hermano, que hace 20 años Cristo llegó a mi vida. Y siempre Dios es justo.
para toda la humanidad. Dice en Pedro, 1 de Pedro 3:9, y no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y déjeme decirle, querido amigo que me estás escuchando, quiero darte parte de mi testimonio, ¿verdad? Y yo creo que con un propósito estás en este canal viendo. Quizás para ti, hermano, también que me estás viendo, va a ser de bendición, va a ser de fortaleza para seguir adelante en el Señor, ¿verdad? Para alcanzar la meta que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito el cual Dios vino a morir en la cruz del Calvario y los ha dejado? Es para que el hombre sea salvo. Y déjeme decirle, querido amigo, yo soy del país de Nicaragua. Me crié en los tiempos de la guerra sandinista y esa no es una excusa realmente para que una persona tal vez de mi país tenga para decirle al Señor, ¿verdad?, que no se va a salvar. Siempre Dios tiene un propósito de una manera u otra. Recuerdo que en una ocasión, quizás pienso yo de que algún evangelista cristiano pasó cerca por ahí y comenzaron los vientos en ese tiempo y recuerdo que parte de una Biblia, cosa que yo nunca había visto una Biblia, parte de esa Biblia que se le cayó a esa persona, el viento comenzó a llevarlas a las paredes donde yo vivía, en la casa de mis padres. Y se me dio curiosidad porque dije yo, esta es una Biblia. Y la agarré, unas cuantas hojitas. Y estaba un versículo que recuerdo, ¿sabe? Tuve buena memoria de recordar ese versículo. Y ese versículo decía, cuando abrí las 10 hojitas que quizás habían ahí, porque no eran muchas, pero era el Nuevo Testamento, y decía, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Viviendo una vida, hermano, negra, pudiéramos decir, ¿verdad?, que es la palabra más correcta que le doy, en el alcoholismo. Recuerdo de que comencé con un sabor al licor muy desagradable para mi vida, porque es lo que realmente cuando una persona llega a probar ese vicio del alcohol, es desagradable momentáneamente. Y recuerdo que la persona que me estaba untando, en otras palabras, el diablo estaba usando para querer destruir, porque el diablo, dice San Juan 10:10, el diablo vino a matar y destruir. Esos son los propósitos de los cuales el diablo ha venido a robar, matar y destruir. Y esa persona la estaba usando el enemigo y comenzó a darme palabras terapiamente demoniáticas para entrar yo al vicio, y comencé a tomar y tomaba todos los sábados. Y déjeme decirle de que llegó el momento de que en los cuales siempre es progresivo lo que el diablo te va dando, porque los propósitos de él es destruir tu vida. Y recuerdo de que nosotros le decimos quitarse la goma, en México dicen la cruda, y se arrimó una persona un día de que estaba yo con la cruda y me dijo, quítatela. Y yo le respondí, no, para mí es ofensivo sentir el olor del alcohol cuando ando con la crúa. Y aquella persona me dijo, te va a hacer bien, te voy a hacer un secreto y te voy a voltear el vaso, y hizo sus cosas ahí. La cosa, quiero decirte que aparentemente él me estaba haciendo un bien. Y recuerdo de que comencé a sudar cuando comencé a quitarme la crúa.
Y me sentí bien, me sentí con un ambiente supuestamente contento. Pero déjame decirte que me gustó. Y fue una trampa para hundirme más en los vicios. Fue una trampa para ir destruyendo mi vida. Económicamente, ahí quedaba todo el trabajo de mis manos, de mi cuerpo, solo para el alcohol. Y comencé porque eso es progresivo, comencé a buscar la misma reacción de sentirme, de sudar, de aquella alegría, que sentir esa reacción de ese día. Pero déjeme decirle que ese día jamás volvió en mi vida. Nunca más, solo fue un día en el cual yo recuerdo que yo experimenté de que sí me hizo efecto, me hizo bien. Pero después, al siguiente día, comenzaba a sentirme otra vez con la cruz. Y así, cuando me di cuenta que ya tomaba toda la semana. Y ¿sabe qué es una de las cosas que le quiero decir? Que uno rectifica, recapacita y dice, ¿dónde me metí? Y ahora ya no puedo. ¿Por qué? Porque había una sed en mi vida hacia el alcohol. Yo no podía pasar por donde estaban tomando, sentía el olor al alcohol, sentía el gran deseo de tomar. Fue en esos momentos en los cuales le digo que llegó esa Biblia, esas cuantas hojitas que llegaron a la pared de la casa y comencé a leer la palabra en esas cuantas hojitas, porque también en mi país en esos tiempos estaba la guerra y eran pocos los evangelistas. Quizás realmente yo con decirle, yo nunca había visto un evangelista en mi país. Y iglesia cristiana, solo oía mentar una en el centro de la ciudad. Y déjame decirle que era muy escasa la palabra en mi país. Pero siempre Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ahí con ese propósito llegaron esas hojitas y ya perdidamente de lo más vil a los ojos de la sociedad, porque déjeme decirle que la sociedad te trata como y te ve como sos, como aparentás. Y una persona de esa manera, con los vicios, ante la sociedad, no vale nada. Y lo triste es que el vicio agarra la debilidad de la persona. Y todo eso se convierte en deseo. Ya tiene agarrada la vida, lo que Satanás te puso, se convierte en deseo y es un gobernador en tu vida. Ya, en otras palabras, venís a ser un esclavo de esa atadura que el diablo te puso. Y déjeme decirte, amigo, que me estás escuchando, le agarré las hojitas, las comencé a leer, pero siempre seguí igual. Y hubo un momento en el cual yo le dije a Dios, Señor, quiero que me libertes de esto. Y estaba dentro del hogar de mi casa, pero en mi ignorancia se me hacía muy estorbo para tener una comunicación con Dios. Y me salí fuera del hogar de mi casa y allí. Hoy sí, le digo, hoy estamos cara a cara. Levanté mis ojos al cielo
y le dije al Señor con todo mi corazón que yo creo que si tú en esta hora le dices a Dios que haga algo en tu vida, déjame decirte que Dios lo va a hacer. Y le dije al Señor, si verdaderamente tú vives, libertame donde estoy. Me sentía desvalorado. La sociedad como me miraba, yo me fijaba de que no valía nada. Ninguna persona se quería arrimar conmigo, ni quería andar conmigo. La importancia la tenía por el suelo. La autoestima por el suelo. Y los jóvenes bien vestidos y disfrutando de este y del otro. Y yo con mi cabeza agachada. ¿Por qué? Porque yo mismo me había metido allí, querido amigo que me estás escuchando. Y en ese momento que le dije a Dios, Dios me escuchó. Se lo dije con todo mi corazón y con toda mi alma. Si realmente tú vives, sácame de aquí donde estoy. Y déjeme decirle que comenzó una inquietud en mi vida, algo que no me dejaba en paz. Llegué, aunque ya había hablado con Dios, pero todavía quise seguir la práctica del licor. Pero cuando Dios llega al corazón de alguien, déjeme decirle que va a aborrecer aquello. Y recuerdo de que cuando comenzaba a tomar, sentía un asco por aquello. No me daba cuenta de que Dios ya me había libertado. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué siento asco? ¿Por qué no me lo puedo tragar el licor? Y déjeme decirle que comencé también de que sentía aquello en mi corazón. Ya comencé a entender por medio de que cuando Dios está en el corazón de la persona, sabes que estás ofendiendo a Dios. Y al mismo tiempo me decía, Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por mí. ¿Qué he hecho yo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario? No me iba a justificar. Y realmente, qué lindo me recuerdo de que a pesar que estaba con esa ignorancia de que no tenía la palabra, decía, si me muero, voy directito al infierno. Porque decía yo en mi personalidad, no me voy a engañar a mí mismo. Sé cómo anda mi vida. Sé que estoy viviendo una vida en el lago del pecado. Eran tantos los deseos del vicio y de muchas cosas, hermano, que te puedo decir de que habían minado mi cuerpo. Si no era una cosa, era la otra. La cosa es que el pecado es terrible. Es destrucción total para el ser humano. Y así comencé a ir a una iglesia. Me comenzaron a hablar la palabra del Evangelio de Cristo Jesús. Y hace 16 años pasé en ese proceso. Hoy, solo es la imaginación en ese proceso. Pasé 4 años. Y hace 16 años le entregué mi vida a Cristo. Con todo mi corazón. Y Cristo cambió mi vida. Y recuerdo de que en esa juventud, no sé, Dios tenía un propósito. En esa juventud hubo una muchacha que se enamoró de mí, la cual actualmente es mi esposa, y yo de ella perdidamente bien enamorado, pero por la misma situación
ella no quiso seguir conmigo. Los dejamos por mucho tiempo. Y cuando llegué a Cristo comencé a pedirle al Señor por ella. Porque yo quería volver con ella, quería que fuera ella mi esposa, aunque la cosa estaba muy, muy difícil para mí y digo imposible, pero para Dios no hay nada imposible, porque yo estaba en los Estados Unidos y ella estaba en Nicaragua, pero los propósitos de Dios cuando uno le sirve al Señor no es en vano, no es en vano. Ella completamente no quería nada conmigo, pero Dios la hizo rectificar. Dios puso en su corazón que volviera conmigo y en una ocasión Dios me habló que ella iba a hablarme para venirse para acá. Y yo les conté a varios hermanos, le conté al pastor, ¿verdad? Su servidor que los está predicando la palabra aquí, ¿verdad? Y déjeme decirle que hace como algunos 12 años estoy con ella, contento, tenemos 2 hijos. Y déjeme decirle para usted también que tal vez mi testimonio le está sirviendo, no sé cuál será tu situación. Déjeme decirle de que Dios puede hacer algo en tu vida. Si estás viviendo una vida de que las ataduras del pecado te tienen esclavizado, se han convertido dominante en tu vida, déjame decirte que Cristo Jesús está dispuesto para hacer algo en tu vida en esta noche. No es casualidad que estés en este canal, porque Dios tiene un propósito. Hoy realmente le digo que es maravilloso, porque por todos los medios Dios los está hablando. En ese tiempo que yo viví, era bien difícil, más como le decía, las guerras estaban en vivo en mi país. Era muy, muy, muy arriesgado para los evangelistas que llegaran a predicar la palabra y nunca había llegado a mis oídos la palabra de Dios. Pero hoy en este tiempo hay muchos medios, queridos amigos, quizás realmente estás confundido. Es importante decirle al Señor cuál es tu camino perfecto. ¿Cuál es tu camino que tú has dejado para que yo siga? Porque realmente es una duda que hay en muchas personas. ¿Cuál será la verdad? Pero déjame decirte, amigo, la verdad es Cristo. Ningún otro ha muerto por ti. Solo Cristo, Él dio su vida y te puede libertar, no importando la situación, como los hablaba la palabra. No importando, quizás te identificas con algo aquí, pero déjame decirte que como dice la palabra, y esto eras alguno, mas ya habéis hecho lavado por la sangre de Cristo. Ya habéis sido limpiado. Porque déjame decirte, amigo, ¿sabes cuál es el problema del ser humano? Que el ser humano quiere por su cuenta propia. Y yo en muchas ocasiones quise. Mi madre hizo por mí, pero erróneamente buscó la forma como una madre que ama a su hijo. No quería que su hijo anduviera así como andaba, durmiendo en las calles. Pero erróneamente, ella no tenía a Cristo. ¿Qué es lo que hacía? Acudía donde los brujos
hizo que aquel, le ayudó a aquel, brujo, es bueno y gastando su dinero en mí. Pero era en vano. Mentalmente me metí a la idea de que me daba unos remedios para que yo dejara de tomar. Pero era mentalmente porque el deseo no se iba. Mi situación era con decirle que más bien empeoraba mi vida. A ensuciarme más, a saber qué cochinadas me daba el brujo. Hasta el momento que un día mi madre me dijo, te voy a llevar un de uno mejor. Hasta aquí. Cuando yo le hablé a Dios, yo dentro de mi casa tenía el remedio. Donde mi madre había ido a agarrar, donde el brujo unos aguas amarillas y aguas aquí y esto allá y el otro muchas cochinadas que yo me iba a tragar más. Y ya no quería yo más eso. Cuando yo le hablé a Dios, agarré todas esas cochinadas que el brujo me había dado, las tiré y no me tomé nada. Que el único que podía ayudarme era Cristo Jesús, porque la palabra de Dios lo dice que es el único. Es el único que había dado su vida por mí, el único que me había amado y el único que tiene poder. Poder no vamos a encontrar en ningún otro, solo en Él. Para Él, yo estoy terminando el testimonio, solo te quiero decir esto. Y recuérdate, en Lucas 1:37 dice que para Dios no hay nada imposible. Sencillamente, lo que tienes que hacer. Así con esas debilidades que tienes, simplemente no mires tu propia capacidad. Entrégale tu vida a Cristo. Su palabra dice, venid a mí los que estén cansados y cargados, y Él los hará descansar. Él se va a encargar de tus debilidades, de tus problemas, de tu situación. Él es el que lo va a hacer. Quiero decirte que un día de esto, un muchacho me decía, yo quiero cambiar primero para después ir a la iglesia y es lo que estoy buscando. Le decía, es ilógico lo que me dices porque un enfermo que diga que quiere sanarse primero y después ir donde el doctor, yo lo encuentro ilógico. Es lo que me estás diciendo, que quieres primeramente sentirte bien. No, primero, así como está la situación, tienes que ir. Así que, amigo que me estás escuchando, Cristo puede hacer algo por ti y los voy a dejar con la palabra que el siervo lo va a estar llevando, ¿verdad? Para que Dios te llene. Así que Dios te bendiga y te llene y te colme de bendiciones y haga y cumpla los propósitos en tu vida. Gloria a Dios. Señor, qué bueno es Dios, ¿verdad? Un testimonio más de los millones y millones de testimonios que hay en el mundo de lo que Jesucristo hace y sigue haciendo. Qué glorioso es eso. Es hermoso escuchar los testimonios del poder de Dios. Gloria al Señor, porque para Dios no hay nada imposible. Lo mencionó mi hermano, repitió ese versículo precioso, aleluya, que para Dios no hay nada imposible. Posiblemente, amigo, amiga que nos estás escuchando, posiblemente tú te identifiques con el testimonio de mi hermano y con el testimonio de tu servidor. Como dije al principio, éramos tremendos borrachos, tremendos viciosos y éramos tremendos pecadores. Pero qué bueno que Jesús dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino he venido a llamar pecadores al arrepentimiento. Gloria al Señor. Él vino a llamar precisamente a los que reconocemos que somos pecadores. Porque hay gente que se cree justa en su propia justicia. Y déjame decirte que si no somos justificados en Cristo Jesús, seguimos siendo injustos. Amén. Solo Cristo nos puede justificar en su perfecta justicia. Alabado sea el Señor.
Fuera de Cristo todos somos injustos. Fuera de Cristo el hombre está en problemas con Dios. Alabado sea Cristo Jesús. El hombre está en un problema muy grande. El problema de la humanidad es ser esclavo del pecado. Y déjame decirte que del pecado únicamente Jesucristo nos puede hacer libres del pecado. Él es el único, aleluya, que liberta al pecador. Alabado sea el Señor. Así que, como le dimos lectura a la palabra que dice, ¿quiénes no van a heredar el reino de Dios? Hay personas que dicen, bueno, yo tomo, pero no es malo tomar, dicen. Hay personas que se embriagan y dicen, bueno, yo me embriago, pero aquí yo solo en la casa, me compro mis cases de cerveza, mis botellas de vino y tomo aquí en la casa y yo no le hago mal a nadie, no ofendo a nadie. Déjame decirte que la Biblia dice que los borrachos no heredan el reino de Dios. Yo también pensaba de esa manera cuando no tenía a Cristo. Yo me emborracho, pero muy yo y no le hago mal a nadie, nomás yo me emborracho y aquí en la casa pongo mi música, me tomo mi licor, me emborracho y me quedo dormido y no le hago mal a nadie. Hasta que un día leí este versículo y me di cuenta, gloria al Señor, que aquí hay una lista de los que la Santa Escritura, la palabra de Dios dice que los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y me di cuenta, digo, Dios mío, aquí están algunas cosas escritas que los que hacemos estas cosas no vamos a heredar el reino de Dios. Me puse a meditar, dije, bueno, si no voy a heredar el reino de Dios, entonces, ¿qué es lo que voy a heredar? Y si únicamente hay reino de Dios, o sea, ir al cielo o ir al infierno, si no voy al reino de Dios, quiere decir que voy al infierno. Y ahí hay un problema grande. Muchas personas creen que se pueden emborrachar y vivir emborrachándose, drogándose, y creen que aún así, practicando esas cosas, se van a ir al cielo. Pero la palabra del Señor dice claramente, no sabéis, capítulo 6, versículo 9 de 1 de Corintios, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, no te equivoques, no te engañes. Eso es lo que quiere decir, no erréis, no te equivoques, no te engañes a ti mismo. Y de ahí da la lista. Aleluya, ni los fornicarios. ¿Cuánta gente está viviendo, practicando ese pecado de fornicación? Que es tener sexo con alguien que no está casado. Eso es una persona fornicaria. Amén. Ni los idólatras. ¿Cuánta gente adora lo que no es Dios? Y todo aquello que no es Dios, lo que no es Dios, y lo adoramos, nos postramos, ponemos la confianza en aquello, la fe. Es un ídolo que toma el lugar de Dios en nuestra vida. Entonces ni los borrachos, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los adúlteros. ¿Cuántas personas engañan a su esposa o viceversa? Mujeres engañando al esposo, adúlteros y adúlteras. Y practicando esos pecados, creemos que vamos al cielo. Y la Biblia dice que los que hacen estas cosas, los que hacemos estas cosas, no heredarán, no entrarán al reino de Dios. Y si no vamos a entrar al reino de Dios, quiere decir que vamos al infierno, porque el infierno es real. Y Dios precisamente quiere librarnos de que vayamos a ese lugar de tormento eterno, donde la llama nunca se apaga, dice la Biblia, y donde el gusano nunca muere. Dios quiere evitar que vayamos a ese lugar, porque para eso Dios el Padre envió a su único Hijo a morir en la cruz, para que pagara el precio de nuestros pecados. Alabado sea el Señor, para evitar que nosotros, los que creemos en Él, los que nos rendimos a Él, no vayamos a ese lugar que Dios preparó para el diablo y sus ángeles. En el corazón de Dios, en el pensamiento de Dios, cuando el Señor creó el infierno, lo preparó no para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles.
Desafortunadamente mucha gente quiere hacer la voluntad del diablo y no hacer la voluntad de Dios. Y si no hacemos la voluntad de Dios, Cristo lo dijo. No todo aquel que me llama Señor, Señor, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios, dice su palabra, es que creamos en el que Él ha enviado. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? El primer paso para conocer la voluntad de Dios es que creamos en el que Él ha enviado, que creamos en su Hijo Jesucristo. Alabado sea el Señor. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, cuando el Señor sale del agua del río Jordán, después de ser bautizado, salió del agua, donde fue sumergido por Juan el Bautista para ser bautizado. La Biblia dice que descendió sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, y dice la palabra del Señor que el cielo se abrió, los cielos se abrieron y una voz habló del cielo y dijo, esa voz que fue la voz del Padre, habló y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual mi alma toma complacencia. Y oiga lo que dijo el Señor el Padre, a Él oíd, a Él oíd. Que oigamos el mensaje de Cristo, que oigamos la palabra de Cristo, que oigamos el evangelio de Cristo, que oigamos su palabra, aleluya, que le prestemos atención a Él, gloria al Señor, porque a Él es el que el Padre eligió, a Él es el que el Padre envió, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. No, Dios el Padre envió a su Hijo para que el mundo, la humanidad, sea salvo por Él. Gloria al Señor. Por eso acá dice el versículo siguiente, después de la lista que nos dice la Sagrada Escritura de los que practican estas cosas, de los que hacen estas cosas, lo que es ser injusto, lo que es los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados y los que se echan con varones, y los ladrones y los ávaros y los borrachos y los maldicientes y los estafadores, todos esos, dice, no heredarán el reino de Dios. Pero el verso 11, qué lindo es Dios, que Él siempre, aleluya, nos habla por su bendita palabra, nos da esperanza, porque es Cristo nuestra esperanza, gloria al Señor, y nos dice en el versículo 11, y esto erais algunos, como decía nuestro hermano Elvio Caballero, él era un borracho, su servidor éramos borrachos, y no solamente borrachos, éramos fornicarios, amén, éramos estafadores, éramos mentirosos, éramos ladrones cuando no teníamos a Cristo, se nos hacía fácil robar en aquel tiempo sin Cristo. Yo me acuerdo cuando tenía la necesidad de que me robaran una batería del carro, no hay problema, así como me la robaron, decía yo, pues yo voy y me robo una también, amén. Practicábamos el robo, practicábamos lo que aquí está en la palabra, que los que hacíamos estas cosas no heredaremos el reino de Dios. Si yo hubiera muerto en esa condición, sin haber sido liberado por el poder de Jesucristo, hubiera muerto en aquella condición practicando esas cosas, esos pecados, yo estuviera en esta hora, mi alma estuviera en el infierno, quemándose con esa llama que nunca puede ser apagada y siendo atormentado por el fuego y siendo atormentado por los gusanos, que dice la Biblia, porque su gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga en ese lugar donde Dios no quiere que vayamos, aleluya. Dios quiere evitar que vayamos a ese lugar de tormento. Y si los que practican estas cosas, dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios, es porque se va a heredar el infierno. Y Dios no quiere que vayamos al infierno. El infierno real, queridos amigos, aleluya. Cristo habló
bastante del infierno, aleluya, para evitar que nosotros vayamos a ese lugar. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, Él dio su vida en la cruz del Calvario, Él llevó a cabo un solo y perfecto sacrificio. Por eso la Biblia dice, ¿quién es Jesús? Jesús es el Salvador del mundo, el único que salva. Dice el apóstol Pedro, en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús hay salvación, solamente en Cristo hay perdón de pecados, solamente Cristo, aleluya, puede cambiar tu corazón, querido amigo. Solo Cristo, aleluya, te puede dar la vida eterna, aleluya, no la condenación eterna. Porque mucha gente dice, no, yo creo que no hay condenación. Imagínese, usted me creería a mí, si yo le digo esta mentira, ¿me la creería? Si yo le digo, amigo, usted vaya al banco y robe y mate ahí y no le va a pasar nada porque no hay una cárcel. No hay policía que lo vaya a agarrar, ni tampoco hay una cárcel donde lo van a encarcelar. ¿Usted me creería esa mentira? Estoy seguro que usted no me creería esa mentira. Porque sabe que hay una cárcel. Sabe que hay una ley que lo va a juzgar si usted hace esas cosas. De la misma manera, no podemos decir, podemos pecar y pecar y pecar y no va a haber un castigo por el pecado. No es cierto que hay infierno. Por ahí andan muchas sectas por ahí en el mundo diciendo que Dios no castiga a nadie, que Dios no castiga y que no hay infierno. Hermano, amigo, no vaya a creer esas mentiras del diablo. Porque Dios es el Dios veraz, el Dios de verdad. Y su palabra es verdad. Jesús lo dijo en el capítulo 17 de San Juan. Cuando estaba orando al Padre, dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta Sagrada Escritura es la verdad. Es la palabra de Dios. Es la voz de Dios hablando a la humanidad a través de la Sagrada Escritura. Aleluya. Y esta Sagrada Escritura nos habla, nos enseña acerca de un lugar de tormento eterno. De un lugar donde Dios no quiere que el hombre vaya. Él no quiere que nuestras almas vayan a pasar la eternidad en ese lugar. Aleluya. Dios no quiere. Nos dice bien su palabra que Él no quiere la muerte del que muere. Él no quiere, oiga, la perdición de nuestras almas. Él quiere que todos los hombres sean salvos, lo dice el Señor en 1 Timoteo capítulo 2, dice la Biblia, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios ama al pecador, pero es un Dios de justicia que va a juzgar el pecado de aquellos que no se arrepienten de sus pecados, de aquellos que no acuden a refugiarse en Cristo Jesús, Señor nuestro. Querido amigo, la Biblia dice en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, alabado sea el Señor, dice claramente acá, en el versículo 28 del capítulo 5 del Evangelio de San Juan, Jesús nuestro Señor dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, oirán la voz del Hijo de Dios, oirán la voz del Señor Jesucristo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Quiénes son los que hicieron lo bueno? Los que hicieron la voluntad de Dios. Amén. Los que hicieron la voluntad de Dios. Y ya le dije al principio, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que creamos en el que Él ha enviado. Aleluya. De antemano nos dice el Señor, ¿cuál es su voluntad? Que creamos en el que Él ha enviado. Que creamos en su Hijo Jesucristo. Porque solo en Él hay salvación. Solo en Él hay perdón de pecados. Solo en Él hay vida eterna. No condenación eterna. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la Sagrada Escritura dice que un día, aleluya, todos los que están en los sepulcros, mucha gente cree que la persona cuando muere, ahí se acaba todo. No,
Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio. El hombre no se escapa de ir a juicio delante del Señor. El Señor va a juzgar a su pueblo, dice su palabra. Él va a juzgar a vivos y a muertos. Va a haber un día de juicio. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y Dios nos quiere librar de ir a juicio de condenación. Solamente, oiga, siendo justificado por Cristo Jesús. Dios quiere justificarte. Dios quiere perdonarte. Aleluya. Sin Cristo Jesús no podemos nosotros cambiar de vida. Sin Cristo Jesús el hombre es esclavo del pecado. Escuchamos el testimonio de nuestro hermano y yo lo experimenté también como es borracho. Tratamos de cambiar nuestra vida por nuestra propia cuenta y no pudimos. Nos dimos cuenta que con nuestra propia fuerza no podíamos cambiar, con nuestra propia voluntad no pudimos liberarnos del pecado y del vicio. Amén. Ahora entendemos por qué Jesús dijo, porque separados de mí, sin mí, nada podéis hacer. Gloria al Señor. Aquí lo dice claramente. No os maravilléis de esto, dijo el Señor Jesús, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dios no quiere que tú seas condenado. Recuerda que Cristo te ama. Hoy es el día de salvación. Hoy reconoce tu necesidad de Jesucristo. Recuerda que el pecador no se puede libertar a sí mismo. Un pecador no se puede libertar jamás por sí mismo. Un pecador necesita, aleluya, al que liberta del pecado. Y es Cristo Jesús, el único que nos puede libertar del pecado. El único Cordero de Dios, el único Salvador, el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea el Señor. Te recomiendo a Jesús. Solamente lo que tienes que hacer es reconocer tu necesidad de Jesucristo, reconocer que necesitas a Jesús. ¿Quisieras en esta noche pedirle perdón al Señor por tus pecados? ¿Quisieras en esta hora arrepentirte y decir, Señor, yo ya no quiero vivir pecando, ya no quiero ser esclavo del pecado? Señor, libértame, como le clamó mi hermano al Señor, como le clamé yo un día, como le hemos clamado todos los que hemos sido liberados por Cristo. Ahí donde está, dile, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Reconozco que soy un pecador y que por mí mismo no me puedo liberar, Señor. Reconozco que solamente tú puedes librarme, puedes libertarme, Señor. En esta hora te pido que me libertes del pecado, Señor. Señor, me rindo a ti. Señor, abro las puertas de mi corazón y te invito a que vengas a mi vida, a que tomes mi vida en tus manos. Tomes, Señor, todo mi ser. Entra en mi corazón, Señor Jesús. Te recibo como mi Señor y Salvador de mi alma, Dios mío. Señor, lávame en tu sangre preciosa. Y en esta hora yo reconozco, creo con todo mi corazón que tú eres el Hijo de Dios que vino a salvarme, Señor. Que tú eres, Dios mío, mi único Señor y Salvador de mi alma. Ayúdame, Señor, a de hoy en adelante caminar en tu camino. Que Dios te bendiga y te guarde, y te recomiendo que leas la Biblia y empieces a asistir a una iglesia cristiana donde te van a enseñar la palabra del Señor. Hasta el próximo jueves, si Dios lo permite. Dios te bendiga.